Y seguimos acá en la caja de Pandora, Fermín. Ahora vamos a estar acompañado con nuestro enfermero de todos los lunes, que nos va a estar cerrando lo que habíamos comenzado la semana pasada. ¿Cómo andás, Miguel? No estoy sola, ¿Qué tal? voy a estar hablando ¿Qué con tal? vos. Buenas tardes. ¿Cómo están ustedes? Aquí estamos a full. Ya hoy, ya la semana anterior comenzamos con universidad y esta semana comienzo yo con mis materias, así con a full armando, preparando y bueno, y varias cosas que van surgiendo y nos tenemos que ir acomodando. El, Buenísimo, Como ¿cómo vos lo estás? dijiste, sí, hola, ahí. el que te habla es Fermín, un nuevo compañero mío, así que vamos a ser los dos que te vamos a estar escuchando. Eh, Ah, muy bien, bienvenido entonces, gracias por estar allí. Muchas gracias. Bien, entonces lo habíamos hablado la semana pasada, recuerda, había quedado pendiente el tema de la prohibición de importación de estos vapeadores, sí. elementos que habíamos estado conversando que supuestamente tenían como finalidad sacarnos este vicio, este feo vicio del cigarrillo. Pero bueno, he estado averiguando, he estado investigando y como te decía, como te lo había dicho yo en un primer momento, estos compuestos traen grandes contenidos de nicotina y alquitrán, lo cual no deja de ser menor el daño que produce con el cigarrillo. Entonces, por allí hay un engaño con la comercialización diciendo que esto es algo que te va a sacar el vicio, cuando en realidad lo que hace es mantenerte dentro del vicio. Así que estimo que a ese, por eso apunta, además por las complicaciones de salud que también afecta. Así que bueno, eso era un poquito para cerrar el tema de estos vapeadores, humeadores, como se dice. O sea que sigue teniendo la misma cantidad de nicotina que el cigarrillo. Exactamente, al punto tal que las empresas que promocionan y realizan las importaciones de estos elementos son las mismas tabacaleras, o sea que te cambian una marca, te cambian un escudito, pero son exactamente los que están detrás de toda esta movida. Así que por ese motivo, como se trata de un engaño, el Estado directamente dice no, no lo vamos a permitir porque se le dice a la gente que con eso va a dejar el cigarrillo, va a eliminar el vicio, cuando en realidad no es así. Tienen los mismos componentes que generan adicción que el cigarrillo. Y otros componentes que con el tiempo se van descubriendo que producen trastornos, broncoespasmos, problemas respiratorios, y, dejarte predispuesto para condiciones alérgicas. O sea, un montón de trastornos que recién empiezan a surgir, porque como es algo nuevo, recién empiezan a verse en algunos pacientes. Bueno, Miguel, te voy a cambiar un poco rotundamente el tema y quiero saber, ha salido un informe que capaz que esto no puedas darnos muchos detalles, pero vamos a hacer lo mismo que hoy, que nos vas a estar seguramente informando. Revelar un informe sobre los detalles de los ciclos cardíacos y obviamente cuáles son los impactos que puede llegar a tener, digamos, en la evolución de los tumores. Ciclos cardíacos, no he escuchado nada, pero ¿a qué te refieres con ciclos cardíacos? Con respecto a la parte del corazón, cómo hacer para cuidar el corazón y todo lo relacionado a esto. Y para Claro. empezar, no hay que fumar, ¿no? Por empezar, lógicamente, el ciclo cardíaco, ciclo o frecuencia cardíaca, como por allí uno puede llegar a conocerlo, en un corazón normal hace que lata entre 60 a 100 veces por minuto, pero todo esto de acuerdo a la demanda de oxígeno que tenga nuestro cuerpo. Si nuestro cuerpo necesita mayor demanda de oxígeno, ya sea porque estamos inhalando algún humo, algún vapor tóxico que impide que el oxígeno llegue a nuestras células, en alguna situación en la cual nuestro cuerpo necesite un mayor aporte de oxígeno por un esfuerzo físico, por una reacción, esto hace que nuestro corazón aumente la frecuencia y trabaje un poco más acelerado. En corazones normales, esto, digamos, nuestro corazón, en personas normales, nuestro corazón lo puede tolerar perfectamente. Ahora, cuando haya alguna patología, alguna enfermedad de base, indudablemente que este aumento de frecuencia cardíaca puede llegar a provocar. Por ejemplo, decíamos que el ritmo sinusal, que se conoce una frecuencia cardíaca normal. El corazón puede manejar un montón de patologías, entre ellos, supongamos, la hipertensión arterial
o algunas arritmias cardíacas, en el cual la medicación que se le brinda a los pacientes para esa arritmia es lo que se conoce como un bloqueante. ¿Qué hace el bloqueante? Mantiene una frecuencia cardíaca baja. ¿Y qué ocurre en una persona con frecuencia cardíaca baja si en algún momento necesita acelerar su ritmo cardíaco, ya sea para defensa o ya sea por una falta de oxígeno, por cualquiera de las causas que yo te mencionaba anteriormente? No va a estar en condiciones de hacerlo, no lo va a poder hacer y eso pone en riesgo la vida de la persona que lo está padeciendo. Así que bueno, es todo un tema. Me surge una duda ahora. Si estamos con una persona que está sufriendo en este momento una arritmia o algo por el estilo, ¿qué podemos hacer nosotros como para poder ayudar a esa persona? Primero, una arritmia es una alteración del ritmo cardíaco. Esta alteración del ritmo cardíaco puede muchas veces pasar desapercibida porque por allí existen distintos tipos de arritmia. Una de las más comunes son las famosas extrasístoles o por ahí como le llaman en algún ambiente doméstico los famosos soplos, ¿no es cierto? Que son sonidos alterados o que aparecen junto al ritmo cardíaco. Bien. ¿Qué es lo que yo tengo que tratar en estos problemas cardíacos? Tratar los síntomas. Es decir, si la arritmia me produce una falta de aire, por ahí la arritmia la voy a tener y no me voy a dar cuenta porque no me presenta síntomas. Hay algunas arritmias que son, por decirlo de alguna manera, benévolas. No van a producir ninguna alteración que a mí me alerten de la presencia. Ahora, si yo hablo de una arritmia, como puede ser una fibrilación ventricular o una taquicardia ventricular, ahí estoy hablando de un ritmo de paro, es decir, el corazón se detiene, la persona pierde la conciencia e indudablemente que allí lo que debo hacer es comenzar las maniobras de reanimación. En todo problema cardíaco, persona inconsciente que no respira, maniobras de RCP es el tratamiento. Ahora, si la persona está consciente, siente dolor de pecho, ya la arritmia puede estar provocando un infarto. ¿Qué es un infarto? Un infarto es un coágulo. ¿Y cómo se producen los coágulos? Por la alteración del ritmo cardíaco. Una arritmia en algún momento, cuando son arritmias peligrosas, pueden producir un trombo, un coagulito en el medio, y ese coagulito llega, tapa una arteria coronaria en el corazón y produce el dolor cardíaco, la falta de aire, la sensación de opresión. ¿Qué debo hacer en esos casos? Bueno, hace tiempo supimos publicar una nota en la que decía aspirina en la mesita de luz. ¿Y por qué esto? Porque lo recomendado por los cardiólogos en aquellas personas que sufren este tipo de patología es masticar una aspirina, no tomarla con agua, masticarla y tragarla. ¿Y por qué? Porque la aspirina es anticoagulante, es decir, ¿en qué nos ayuda? Disuelve los coágulos y de esa forma la molestia pasa. Pero, no obstante eso, si llego a la necesidad de tener que hacer eso, indudablemente que el paso siguiente es la consulta con el médico. No es algo que yo pueda tener y dejarlo pasar y que quede como un antecedente. No. Claro, claro. Si no, estás comiendo aspirina como caramelitos. No solo como caramelo. La primera arritmia te puede provocar un signo que a vos te lleve a hacer este tratamiento. Digamos, tomar una aspirina, el dolor, la molestia pasa, listo, quedo como si nada, no consulto. La segunda arritmia ya puede ser más severa y no se va a solucionar con la aspirina. Por eso es importante consultar con el médico para que el médico ya ahí te va a evaluar y te irá a decir, mira, si llega a pasar próximamente lo mismo, vamos a tener que tomar algunos nitratos que se llaman, que son una medicación especial que lo que hacen es abrir, dilatar las arterias del corazón para que el coágulo pase. Y en algunos casos hay pacientes con problemas cardíacos que se les indica tomar anticoagulantes en forma reglada. Es decir, una pastilla que es aproximadamente la mitad de un cuarto o la mitad de lo que tiene la aspirina. Los anticoagulantes son ácido acetilsalicílico en su mayoría, es la aspirina. Pero son dosis pequeñas para que tomada una vez por día mantengan la sangre licuada, o como decían nuestros abuelos, mantengan la sangre delgada, livianita, para que corra y no tapone, digamos, las arterias. Miguel, te voy a cambiar de tema. De esto ya nos venías vos en programas anteriores, nos venías hablando un poco sobre la cuestión de las alergias y los cambios de estaciones. Contanos y contame cuáles son los síntomas de la rinitis y cómo cuidarse. Mira, te cuento que estaba leyendo que
Entre 400 y 600 millones de personas tienen algún tipo de alergia en el mundo. Exacto, exacto. Es algo que por ahí, si vos te haces una prueba de alergia, seguro que van a encontrar que sos alérgico a algo. Pero ¿en qué cambia con el resto? En que tal vez esa sustancia a la que vos sos alérgico no vas a estar tan expuesta como cualquier otra sustancia más común. Por ejemplo, me pueden decir que yo soy alérgico al polen de los tulipanes. Bárbaro, mientras no vaya a Holanda que hay tulipanes, voy a vivir bárbaro, porque no voy a estar expuesto a esa sustancia. Ahora, si viviera en lugares o prados donde hay tulipanes, ahí estaría el problema. ¿Cómo se presentan? Picazón en la nariz, por allí goteo, empieza nuestra nariz como a gotear, como si fuera agua. Estos son los signos de rinitis, que nos indican que puede haber algún proceso alérgico. ¿Y por qué la picazón? ¿Y por qué la segregación de líquido? Porque nuestro organismo, en forma sabia, genera algo para que ese líquido que sale por nuestra nariz barre y limpie, digamos, baldee nuestra nariz y elimine el alérgeno, lo saque afuera. Vos sabés que lo de la alergia es algo muy importante, porque vos escuchas a la gente y te dicen, estoy alérgico, lo primero que voy a hacer es prepararme un té con limón y miel. No, la miel, ¿con qué está hecha la miel? Con polen. Sí. ¿El polen qué es? Es la sustancia más alérgica que existe. Entonces las personas alérgicas deben estar alejadas de estos elementos. Las personas alérgicas, y esto no solamente digo yo, sino que lo va a decir el alergista, por eso es importante. Yo les doy algunos tips y ustedes deben consultar con sus alergistas. ¿A qué no debe estar expuesto un paciente alérgico? A la miel. La miel es una sustancia que va a hacer que la persona esté más predispuesta a la alergia. ¿A qué otra sustancia no debe estar expuesto un alérgico? A los jugos de cítricos. La vitamina C también es otro predisponente para la alergia. Lo mismo el chocolate y lo mismo los cereales. Fíjate cuántas cosas que la gente consume pensando que va a contrarrestar la alergia, cuando en realidad esos elementos lo que van a hacer es predisponernos más para la alergia. Vitamina C, de cualquier forma, ya sea en perejil. Ustedes sabían que el perejil tiene la mayor concentración de vitamina C que cualquier fruta. Bueno, el perejil tiene vitamina C, los cítricos, los cereales también son propensos a la alergia, y la miel, bueno, ni hablar. Sería como una de las principales. Mira vos, eso no, de mi parte no lo sabía, las cuestiones que tenemos que tener o la gente que es alérgica. Sí, yo tampoco, no lo tenía La mayoría presente. de la gente, claro, la mayoría de la gente cree alérgico y escuchamos a nuestros abuelos y decimos, bueno, un tecito de limón con miel es rico. Y si lo hace el abuelo, tiene un cariño, tiene un plus mucho más agregado que de seguro nos va a mejorar más allá de la contra que tenga el jugo y la miel. Pero sepamos que todo lo que sea vitamina C y lo que sean derivados de la miel son elementos que nos van a predisponer para que seamos más alérgicos aún. O sea que en la alimentación tendríamos que intentar ser lo más neutrales posibles. Exacto, nuestra alimentación, tratar de consumir alimentos que no nos predispongan a la alergia. Porque capaz que yo tenga un límite determinado de decir, bueno, mi organismo aguanta sin tener síntomas de alergia mientras no consuma más de 0,100 miligramos de tal sustancia. Entonces, mientras no consume ese elemento, bárbaro. Por ahí ocasionalmente lo puedo llegar a consumir en forma accidental, no me va a generar ningún efecto. ¿Por qué? Porque tengo el cupo bajo, no lo estoy adquiriendo voluntariamente. Ahora, si yo lo ingiero voluntariamente, mi límite corporal va a disminuir. Y al disminuir, a la menor exposición que yo tenga con otro alérgeno, ¡zas! Alergia. ¿Y cuáles son los signos que me deben preocupar en una alergia? Primero, la falta de aire. Segundo, cuando yo noto que empieza a inflamarse. ¿Y qué se hincha? En un shock anafiláctico, que es cuando se dematiza la persona. ¿Qué significa dematizar? Se hinchan como un sapo. Y vos a ver, que se le hincha la garganta, se le hinchan los lóbulos de la oreja y los párpados. Los párpados quedan como si fueran huevo duros. ¿Y eso cuál es el riesgo de eso? Que la glotis empiece a reaccionar y empiece a dematizarse igual que los lóbulos de nuestra oreja y los párpados. ¿Y eso qué va a hacer? Que la persona empiece con una respiración sibilante. Es decir, cuando respira va a empezar ese silbido que uno siente en las crisis asmáticas o en los broncoespasmos, con diferencia que en un shock anafiláctico la persona va a tener ese silbido hasta que se cierra totalmente la vía aérea
y el paciente deja de respirar. Por eso los pacientes alérgicos que están con control médico, los médicos le indican qué medicación pueden tener a mano. ¿Para qué? Para que si salen de vacaciones y están lejos, sepan qué tomar, cosa que les dé tiempo de llegar al médico. Porque si yo soy alérgico a la picadura de hormiga y no tengo nada, no tengo ningún medicamento a mano, y me voy al campo y me va a picar una hormiga seguro, o voy a estar expuesto. Pero el médico, ¿a cuánto lo tengo? Y a 1 hora. Y si tenés una reacción alérgica severa, no vas a llegar al médico, a no ser que tomes algo o tengas algo en tu botiquín para poder contrarrestar el efecto de esa alergia. ¿Se entiende a lo que voy? Sí, sí. ¿Y qué hacemos como ciudadanos si vemos a alguna persona que está sufriendo alguna crisis de alergia? Sana, sana, colita de rana. Si no sana hoy, sanará mañana. ¿Qué debemos hacer? Consultar al médico. Llamar a Consultar. la ambulancia, claro. Claro, primero es, si yo estoy en un lugar alejado, saber cuáles son los números de emergencia que me cubre, ya sea por mi obra social o por servicio público. Por allí es conveniente. Yo siempre digo, todo lo que sea medicación lo tiene que indicar un médico, ¿estamos? Esto es importante que lo entendamos, pero en mi botiquín, yo siempre tengo alguna difenidramina, algún antihistamínico, puedo tener alguna loción de caladril, no voy a dar el nombre comercial, alguna Bueno, loción de caladril. ¿Y esto qué va a hacer? En el caso de que me pique una abeja o que yo tenga a alguien que lo está picando y se empiece a dermatizar, cuando llamo a emergencia, le puedo decir al médico que está del otro lado, mira, el paciente está así, de esta forma. Yo tengo en mi poder estos medicamentos. ¿Puede servir algo para que yo le dé hasta que ustedes lleguen? Entonces quien está del otro lado probablemente te va a decir, ¿tenés difenidramina? Dale difenidramina. ¿Tenés crema de calamina? Ponele un poquito de crema de calamina sobre el lugar donde lo pico. ¿Y esto para qué sirve? Y va a retardar el efecto. ¿Lo va a curar? No, solamente va a retardar. ¿Y para qué me sirve retardar? Para darle tiempo a que llegue la ambulancia. Y no es poco. Claro, ganar tiempo. Sí, sí. Exactamente. En la no, emergencia es importante siempre ganar tiempo. Yo siempre digo, es preferible prepararnos para lo que no va a pasar a que pase algo para lo que no estamos preparados. Siempre ese es mi Biblia, siempre tratar de prepararme para lo peor. Después para lo otro hay tiempo. Hombre precavido vale por dos, ¿no? Totalmente de acuerdo, mi querido. por, Totalmente de acuerdo. por ahí nosotros siempre decimos, y independientemente de que vos estés haciendo esta columna que es muy valiosa, siempre decimos que desde Multimedia Mordisquito es importante el ir al médico, ir a los lugares donde saben y para eso han estudiado tanto, pero por ahí, viste, uno tiene esto de decir, bueno, no sé, si nos ataca, si nos cruzamos con una persona que está sufriendo un ataque cardíaco, bueno, uno sabe la maniobra de RCP, bueno, por ahí es esto, es esperar o qué hacemos hasta que venga el médico, que es el que Claro, sabe. es dar una guía. Y sobre todo estos corazones, ante cualquier duda, a pesar de la publicidad que nos venden en televisión, ante cualquier duda no consultemos al farmacéutico, consultemos al médico. El médico es quien se hace responsable por la medicación que nos indica. El farmacéutico nos puede indicar cómo vamos a tomarlo, nos puede indicar con qué medicamentos podemos cambiar a alguno si no tienen el que nosotros vamos a buscar. Esa es la función del farmacéutico, preparar algún medicamento por pedido del médico, porque antes, ustedes recuerden, el farmacéutico lo que hacía era preparar las drogas que el médico pedía. Por eso, ustedes vieron que la receta dice RP. Sí, Vieron que las recetas dicen en RP. la parte de abajo. ¿Saben qué significa RP? ¿Qué significa? Ruego preparar. Eso es lo que decía la receta cuando un médico enviaba una preparación a un farmacéutico. Antes de que existieran las marcas comerciales, el médico escribía en un papelito, ruego preparar, y detallaba la mezcla de las drogas que tenía que preparar. Ese es el significado de RP. Entonces, ¿cuál es la función del farmacéutico? Normalmente que eso, controlar que la medicación sea la correcta, a la que indique el médico, por allí ser una guía, indicarnos cómo la debemos tomar, en el caso que el médico no nos lo haya explicado o no lo hayamos entendido, y indicarnos qué otro medicamento nos puede sugerir en el caso de no tener el medicamento prescripto. Porque ¿qué ocurre? Hoy en día muchos médicos no indican por el nombre de la droga, sino por el nombre comercial. Claro. Entonces, si no tiene ese nombre comercial, el farmacéutico va a decir, mira, esto es un nombre comercial, en vez de esto te voy a dar esto.
por dar un nombre, en vez de buscapina simple, lo que te voy a dar es una iosina simple, porque iosina es el nombre. Si tenés algo para los vómitos, en vez del nombre comercial que es tan conocido, lo que te voy a dar es metoclopramida, que es la droga que tiene ese medicamento tan famoso. Entonces, es muy importante eso. Ahí sí es importante el farmacéutico, pero en la indicación, en la prescripción, el profesional médico. Es muy importante. Sería, para más o menos comparar, sería en comparación con los medicamentos homeopáticos, que eso sí se preparan. Claro, los medicamentos homeopáticos en este momento que han empezado relativamente, son nuevos, indudablemente que se preparan. De acá a unos años seguramente va a haber algunos laboratorios que van a tomar ese desafío y van a empezar a preparar, cosa que cuando el homeópata lo indique, ya está preparado en una cajita con un dibujito, algo agradable y que signifique tener que gastar 3 veces más. Pero bueno, eso es el comercio y de esto viven, ¿no? Sí, el negocio de los laboratorios, como quien dice. Exactamente, exactamente. Pero bueno, Miguel, sabemos que sos una persona muy ocupada desde Antes, Sí, ¿puedo hacer un consejo antes? obvio. Que justamente ayer lo puse en TikTok, que es muy Sí, importante. Y esto es para toda nuestra gente. Se aproxima Semana Santa. sí. Muchos tienen pensado viajar a algunos lugares para poder disfrutar. Algunos que tienen condiciones de poder viajar, planifican un viaje. Es importante. Si planificamos un viaje fuera de nuestra provincia o dentro de nuestra provincia, al interior, tener planificado lo siguiente: por dónde vamos a ir, qué rutas vamos a agarrar. A nuestros familiares decirle, mira, me voy a La Falda y salgo de acá a las 9, a las 10:30 voy a estar por Carlos Paz. Te voy a llamar para decirte que ya pasé Carlos Paz a las 10. Te voy a llamar a las 12 cuando esté pasando Cosquín. ¿Para qué? Para generar un poco de seguridad y que la gente que está acá sepa que se queda en su casa, sepa que quien está viajando lo está haciendo bien y con toda la seguridad. Y algo que no es menos importante, tener los teléfonos de emergencia de los lugares por donde vamos a pasar, saber los números de emergencia. No podemos ir en la ruta, tener un accidente y estar pensando a qué número llamo para avisar si ocurre un accidente. Y tener a mano, ¿saben qué es importante? Un resumen de nuestra historia clínica. Un papelito donde diga a qué familiar yo del servicio de emergencia puedo llamar si te encuentro en una situación de emergencia. Tener un papelito donde diga qué medicamentos tomas, qué enfermedad tenés y si sos alérgico o no a alguna medicación o algún elemento. Y sobre todo el grupo sanguíneo. Ese resumen de historia clínica a nosotros nos ahorra un montón de tiempo y puede marcar diferencia entre la vida y la muerte de las personas que estamos asistiendo. Eso nada más como un consejo para que aquellos que puedan viajar. Hace falta que este resumen esté hecha por un médico o por nosotros mismos. No, nosotros mismos lo podemos hacer. Poner, yo tomo diclofenac una vez al día, por darte un ejemplo. Sí. El paciente que toma pastillas para atención, escribir, tomo tal medicación para la atención en tales días, soy hipertenso, además soy diabético y tomo tal medicación. Y mi médico de cabecera es fulano de tal y este es el teléfono. Si tenemos esos datos, a nosotros nos ahorra un montón de tiempo cuando estamos en una emergencia. Porque recuerden, yo cuando digo estar en una emergencia significa estar frente a un paciente que está inconsciente y como tal yo no tengo de dónde sacar ningún dato. Entonces, si yo tengo esa alerta médica a mano, en un papel visible, en el documento, al paciente le va a servir mucho y al personal médico le va a ser de muchísima utilidad. Y sobre todo a cuidarse y a cuidarnos. Exactamente, corazón. A cuidarnos sobre todo. Bueno, nos vamos con tarea para la casa, para el finde. Exactamente, una tareita para ir elaborando. Bueno, entonces la gente sabe muy bien a cuidarse, a cuidarnos y como siempre, Miguel, te agradecemos tu tiempo para con nosotros y seguiremos charlando seguramente la semana que viene de muchos otros temas más que también están ahí en veremos en la lista nuestra. Perfecto, mis queridos. Que tengan una excelente semana, que tengan un hermoso fin de Semana Santo y bueno, nos estaremos escuchando el lunes próximo. Saludos para todos. Muchísimas gracias. Saludos para vos también. Nos vemos. Éxitos. Miguel, gracias.